La semana pasada, entre Corpus y Finde y tantas otras cosas que han pasado, hubo una circunstancia que nos pasó desapercibida. No nos pasó desapercibida porque aquí tenemos la entrevista, ¿no? Pero resulta que el viernes era el Día Internacional de los Archivos. Y aquí efectivamente ya tenemos a Rafa de Lucas, como están viendo en nuestros seguidores en Alcarre Televisión, y como le van a escuchar enseguida, pues nuestros oyentes de Es la Mañana de Guadalajara, pues para que nos hable cómo se va a celebrar este Día Internacional de los Archivos durante esta semana. Buenos días, Rafael Lucas, director del Archivo Provincial de Guadalajara. Bienvenido de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Pues muchas gracias, José Luis, bien hallado, tú y todos vuestros oyentes. Pues nada, encantadísimo otra vez de estar aquí una vez más y efectivamente con motivo de ese Día Internacional de los Archivos, que fue el día 9 de Le junio, pilló en pinza entre el día del Festivo Regional del llámale Corpus y el pinza, fin de llámale semana. sándwich. Entonces nosotros lo que hicimos ya de acuerdo con nuestra consejería en Toledo, lógicamente, posponer todas las actividades que íbamos a realizar este año a la semana posterior, es decir, desde hoy 12 hasta el próximo viernes 16, con esa oferta, repito, de actividades que ahora veremos a lo largo de la semana para todo el que Efectivamente. quiera estar allí con nosotros. Bueno, vosotros lo celebraríais de puertas adentro del modo oportuno, pero qué Ujú. mejor modo de celebrar el Día Internacional de los Archivos que abriendo los archivos, que es una de las actividades que se va a hacer, que va a estar abierta desde mañana mismo, ¿no? Sí, Hasta sí, durante toda la semana. toda la semana, Vale, sí, bueno, sí. pues en ese ámbito enseguida hablaremos cómo podemos conocer mejor el archivo, pero que decíamos que en ese ámbito es cuando se van a celebrar pues una serie de ponencias, de actividades, de presentaciones, que prefiero que seas tú quien nos lo diga. Mañana, ¿qué tenemos? Efectivamente, pues mira, mañana, bueno, tenemos con carácter general eso, como decías, una jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas que aquel que quiera hacerlo, o si quieres lo dejamos para el final, puedo hacerlo, Al final lo decimos contactar mejor. con nosotros, luego nos dirá José Luis cómo hacerlo. Pero en principio mañana, efectivamente, mañana que es 13 de junio, tenemos primero por la tarde la presentación de las actas de las 15ª jornadas de investigación en archivos que celebramos allí en nuestro centro en 2021, cuyo tema fue enfermedades y muerte y toda la documentación que existe y fuentes documentales en los archivos. Entonces ya presentamos esas actas, que es un documento muy importante porque resume, digamos, toda esa actividad intelectual y científica que se ha desarrollado durante ese congreso de 4 días, como hacemos todos los años, que este año, como es cada 2 años, este año 2023 nos toca. En noviembre celebraremos nuestras 16ª. Por cierto, te voy a tirar un Dime. poquito de la lengua, si sabes ya sobre qué tema va a versar. Pues sí, sí, un Pero no, tema candente, complejo, pero necesario de tratar, que es archivos y memoria democrática, por lo ajá. que nos concierne a nosotros como conservadores de muchísima documentación relacionada con todo lo que es nuestra memoria democrática y lo que tiene que ver con los archivos, lógicamente. Así Bueno, que va a ser un tema muy, muy interesante. será dentro de unos meses y después se conocerán las actas de este nuevo Efectivamente. congreso, pero lo que se va a presentar mañana son las actas del anterior, ¿no? Exactamente, sí, enfermedades sin muerte, que tuvimos, por ejemplo, una ponencia inaugural magnífica que nos dio Carlos López Otín, que es un doctor en bioquímica, que es una de las eminencias mundiales en esa materia, y luego, bueno, todo lo que fue el desarrollo en distintas mesas y conferencias de lo que es el Congreso, que nosotros lo denominamos jornadas de investigación en archivos, pues con todos los temas que se trataron. Pero bueno, como ahora no me quiero extender en esto y quiero ir más al grano de lo que va a pasar en esta semana, pues quien quiera ver las actas y cómo son, que además son en formato electrónico, con lo cual simplemente con un clic os podemos enviar a quien quiera y de forma Está gratuita digitalizado. las 900 páginas, o sea, que quiero decir que, y además que es un tema muy interesante, es que ahora, José Luis, lo electrónico tiene esa ventaja. Bueno, primero, que resulta, aunque es caro, pero siempre resulta mucho más barato que edizar en formato libro, porque claro, nos tendrían que salir 2 tomos Claro. y es mucho más cómodo además el acceso, porque ahora mismo Efectivamente, buscas la consulta es mucho más historias sobre sencilla. las enfermedades y muertes o la medicina y es que te sale ya en Google
todo lo que hay, ¿no? Estupendo. Bueno, pues después de esta presentación de actas es cuando viene la primera de las ponencias, ¿no? Además, muy Exactamente. interesante sobre el padre Laínez. Recuérdanos quién fue el padre Laínez. Pues el padre Laínez es un jesuita, que yo no me voy a cargar la conferencia de nuestro querido Manuel Martín Galán, que muchos de los que nos visitan habitualmente en nuestras actividades conocerán que es no solo el presidente de nuestra asociación de amigos, sino además ha sido durante muchos años, pero 40 y tantos años, ha ejercido como profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Además, un profesor con una trayectoria académica, docente, en fin, prestigiosísima y bueno, y además es una persona, Manolo, que comunica muy bien. Entonces Manolo nos va a hablar pues de un personaje muy curioso del siglo XVI-XVII, que es el padre Laínez, un jesuita, y nos va a hablar de su progenie judía. Fijaos que son tiempos en los que está la Inquisición española, en los que todavía existe esa especie Estigma. de estigma, sí, es decir, cómo se puede ser cristiano católico y además proceder de una familia judía, ¿no? Pues además es que el padre Laínez, curiosamente, fue un hombre que además es de nuestra zona, es una persona que es oriundo de la zona de Sigüenza de Atienza, aunque nace en Almazán, creo, ahora no Sí, quiero equivocarme, efectivamente. pero él tiene mucho que ver también con Atienza y con Sigüenza, porque entre otras cosas él estudia en Sigüenza y es un personaje, repito, muy interesante. Entonces yo creo que la conferencia de Manolo, como casi todas o todas, diría, las que imparte, suelen ser muy interesantes, bueno, y esperamos que despierte el interés de aquellas personas que quieran saber quién era este personaje, repito, de un perfil tanto intelectual como religioso y social muy, muy interesante. Y además por eso se llama La progenie judía del padre Laínez, su familia Seguntino-Atencina. Estupendo. Estas serán las actividades de mañana, la presentación de las actas de esta conferencia sobre el padre Laínez. Y ya tenemos que saltar al jueves porque también habrá presentación y también habrá ponencia, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros no en el archivo, aunque con el archivo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial, que sabéis que es una entidad, bueno, que ya el año que viene, fijaos, en el 24 cumplimos 30 años de actividad incesante, no solo en nuestro propio centro, no solo en Guadalajara capital, sino en toda la provincia, llevando a cabo pues esa competencia que nos dan nuestros estatutos de divulgación y difusión de la historia de nuestra provincia y además de lo que tiene que ver con los archivos, etcétera. Entonces, tenemos dos páginas web que son guadarchivo.es y otra que se llama Amigos AHPGU. Guadarchivo.es la estamos utilizando como un recurso de información de lo que son novedades, pero Amigos HPGU se nos había quedado un poco anticuada y entonces ahora, a través de la empresa que nos gestiona y nos mantiene toda la página, la hemos actualizado y la hemos puesto pues digamos, en un formato más actual, mucho más accesible, mucho más asequible, mucho más entendible y mucho más chulo. Entonces la vamos a presentar también pues para que no solo nuestros socios del Archivo Histórico Provincial, sino todas las personas que quieran entrar en Amigos HPGU puedan hacerlo y conocer no solo nuestras actividades, las actuales, sino todas las actividades que venimos desarrollando desde hace 30 años y además se puede acceder a publicaciones electrónicas que tenemos, las actas de las jornadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es un asunto importante porque hoy estamos en en el mundo digital e Internet manda y es lo que te pone en el mundo, ¿no? Sí, no, que es tan sencillo como meterte en la web, poner el nombre de tu pueblo y a lo mejor empezar a disfrutar de la cantidad de registros que la historia de tu pueblo ha dejado en el archivo de Guadalajara. Es muy interesante esta web renovada que se va a presentar, como decíamos, los jueves. Como muy interesante seguramente va a ser esta nueva ponencia sobre el fuero de Brihuega, que también tendrá lugar el jueves, ¿no? Sí, pues efectivamente, pues fijaos, justamente ahora, aproximadamente, hace un año que la Guardia Civil recuperó en Barcelona de una casa de subastas muy importante, pues ese original del fuero de Brihuega que se encontraba justo en el momento de la Guerra Civil Española en el Archivo Municipal de Brihuega. Y por arte de birle-birloque, nunca mejor dicho, pues desapareció. Parece ser que una persona se lo llevó a Barcelona, etcétera, Para preservarlo en de... 1968, sí, para preservarlo, pero bueno, al final los herederos o quien fuera lo
llevaron a la casa de subastas. Claro, la casa de subastas tiene una obligación legal de solicitar y de pedirle a esa persona o a esa entidad ¿De el dónde ha salido título de esto? propiedad de dónde ha Claro. salido. Claro, cuando se vio que no estaba todo muy claro, pues se denunció, entre comillas, no es denunciar en el sentido Sí, de sí. iniciar unas diligencias por parte de la Unidad de Patrimonio de la Guardia Civil que han conducido finalmente a que el fuero de Brihuega, una copia originalísima y fantástica del siglo XIV, vuelva a nuestra provincia, vuelva a Brihuega, que es donde tiene que estar, y nuestro querido amigo, también miembro y socio de la Asociación de Amigos, es el tesorero Antonio Caballero García, compañero mío, facultativo de archivos, pues va a dar una, además briocense de pro también, he de Hombre. decir de Antonio, pues va a dar una conferencia que se titula así, En torno al fuero de Brihuega, no solo para contar esos avatares, sino para explicar a la gente qué es un fuero. Un fuero es una carta en la que se le ofrece a los pobladores. Nada es nuevo, es que fijaos ahora que estamos con la despoblación, ya entonces los reyes, las órdenes militares, la propia iglesia, otorgaba cartas de franquicia o de fuero con unas condiciones de vida para que vinieran pobladores de fuera a poblar zonas, en este caso por la invasión musulmana, que habían quedado despobladas. Así que fijaos el interés O sea, también que tiene era jurídico y social un fuero, porque un fuero regula era, la... digamos, que una normativa legal que regulaba las circunstancias de vida pues en la en una localidad. comarca que venía avalado por el rey, ni más ni menos. Efectivamente, eso es, eso es, eso Entonces, es. eso era fundamental, el Mm. decir, el código el código normativo. Exactamente, eso es. El código normativo y además, digamos, el código por el que se debían regir las relaciones sociales, las relaciones con las administraciones, en este caso con el concejo, con el rey, cuando se cometían delitos, perdón, las penas que se imponían, etcétera. El tema de los fueros es un tema desconocido, obviamente, para los que estamos metidos en esta harina, no tanto, porque tenemos una obligación casi profesional de conocerlos, pero que son la esencia, fijaos, después de todo lo que es el derecho romano, la esencia en la Edad Media de lo que luego es el desarrollo de nuestra normativa legal en España, en Claro. Castilla y en España. Así que tiene muchísimo interés. Claro, no, es que cuando se habla del derecho romano nos pensamos de, bueno, sí, el derecho de hace 2000 años, no, es que es la raíz, es la base de todo el derecho occidental, ¿no? Con las evoluciones que, lógicamente, Completamente, pero además gran parte, fijaos, de ese derecho romano todavía permanece por su perfección jurídica, sobre todo en la Edad Media y luego incluso, o sea, llega hasta hoy. Es que hoy los alumnos y alumnas que están en las facultades de todo el mundo estudiando derecho, estudian una asignatura, de a lo dere- mejor varios años, que se titula Derecho Romano. efectivamente. Hasta ese punto. Hay cosas que no han cambiado tanto a pesar de los siglos o milenios transcurridos. Bueno, Efectivamente. esta ponencia será el jueves. ¿A qué hora, por cierto? También a las 7. A O las sea, 7. son las conferencias y las presentaciones son a las 6 en Sí, los dos casos y las conferencias a las 7. Así que perfecto. invitamos a todo el que quiera, ya sea briocense o no, a la conferencia también de mi querido amigo Antonio Caballero para que asista allí Y, y se entere de todas estas cosas. Y como decíamos, se van a desarrollar en el marco de esta semana de puertas abiertas y visitas guiadas, ¿de qué se trata? Pues nada, nosotros, bueno, también hemos montado Ujú. una exposición, siempre lo hacemos ahora estos últimos años, con documentos que llegan nuevos al archivo, pues de aportaciones, de Mm. donaciones personales o de donaciones institucionales. En este caso hemos expuesto 4 vitrinas, pues para que los que nos quieran visitar, pues vean, pues eso, pues como por ejemplo el Ayuntamiento de Mil Marcos o el Ayuntamiento de Cogolludo nos han hecho 2 depósitos Mm. de documentación suya, porque ellos no tienen Mm. medios y prefieren que esto esté conservado y cuidado en nuestro Sí. archivo. O donaciones personales, como una que hay de un señor que se llama Tomás Macho, que nos ha hecho donación de unos documentos muy interesantes sobre Pastrana del siglo XVI, relacionados también con la princesa de Éboli y toda esa época. También hemos expuesto, que es el motivo de este año, escudos municipales de aquí, de pueblos de Guadalajara, porque también está relacionado todo esto, que no lo he dicho, perdonad, con la heráldica territorial y nobiliaria. Entonces hemos expuesto
escudos originales de familias nobles que tenemos en el archivo de aquí de Guadalajara y también de algunos pueblos como Cabanillas, como ahora no me los sé todos, pero bueno, como vivo en Cabanillas me he quedado con Cabanillas. Pero bueno, hay varios escudos porque sabéis, los escudos municipales había muchas localidades que los tenían, pero cuando llegó el Estado de las Autonomías hubo pueblos que ya habían perdido escudo o no lo tenían y tuvieron que tenerlo. Entonces hubo que hacer estudios históricos sobre la localidad, todo eso lo tenía que refrendar la Real Academia de la Historia, etcétera. Aquí una persona, por ejemplo, que trabajó mucho en ese ámbito fue nuestro querido también Antonio Herrera Casado, como cronista provincial. Y todo eso pues se muestra allí porque el archivo es muy importante y tú, José Luis, nos ayudas a todo esto y el radio también, pues porque tenemos que entender nuestra historia, nuestro pasado, y a lo mejor tú ves el estudio del escudo de tu pueblo y dices, ¿de dónde ha salido esto? Pues ha salido de ahí, ese expediente con su dibujito y con todo, lo tenemos allí. O el saber por qué en nuestro pueblo somos como somos, porque es bueno, que... casi las idiosincrasias. Claro, si empiezas a ver cómo era esto hace 4 siglos, dices que en el caso de estos documentos son del siglo XVI, me parece. Sí, XVI, XVII, hay de todo, sí. Ya te explicas muchas cosas del entorno y, por supuesto, del paisanaje también. Pues bueno, ya por último, solo decirte que para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. Teléfono 949 88 56 52 y correo electrónico todo en minúsculas, ahp.guadalajara@jccm.es. Y ahí mis compañeras y compañeros atienden y ya, digamos que concertamos esas visitas, que ya tenemos ahora unas cuantas, tanto por las mañanas como por las tardes, ¿de acuerdo? Estupendo. Es decir, esta jornada de puertas abiertas y estas visitas guiadas tienen que ser... a lo largo de toda la semana. Toda la semana, pero previa inscripción. Exactamente, sí. ¿Quieres recordar el número de teléfono y el correo? 949, gracias, 949 88 56 52, teléfono y correo electrónico ahp.guadalajara@jccm.es. Es muy fácil. Muchísimas gracias, Rafa de Lucas, director del Archivo Provincial, por este ratito que de nuevo nos has dado a Isla Mañana de Guadalajara. Y estoy seguro de que estas jornadas, estas ponencias, estas visitas van a ser de lo más interesante, porque siempre hemos dicho que el museo en sí es muy interesante y que a veces nos da un poquito de vértigo acercarnos, pero una vez que ya lo hemos hecho, resulta casi adictivo. Gracias, Rafa, y hasta la próxima. A vosotros siempre y os esperamos en el archivo.